días a todos. Mi nombre es John Bernal, soy estudiante de filosofía de la UNAD. Por medio de este video voy a hacer entrega de la actividad número 5 para genosología. Recordando que genosología es el área que estudia, el área que se encarga de estudiar el conocimiento, el cómo lo adquirimos, cómo sabemos lo que sabemos y cómo podemos justificar todo ese conocimiento. Para esto voy a hablar de algunos aspectos claves que comprendí durante todo este periodo. También voy a hablar de términos que al inicio del curso me tocó investigar para poder conocer mucho más sobre algunos conceptos. También hablaré de la diferencia entre lo que es la creencia y el conocimiento. Y por último, la importancia de la genociología para poder entender todo el contexto social y cómo nos ayuda a nosotros cuestionar todo lo que sabemos en este entorno en el que estamos viviendo, en el que vivimos. Uno de los aspectos claves al momento en el que se inició este curso fue entender la diferencia entre la genociología y la epistemología. Sabemos que ambos estudian el conocimiento, pero la genociología se enfoca más de dónde viene el conocimiento, su origen, su naturaleza, y mientras que la epistemología se encarga en cómo validamos ese conocimiento, cómo sabemos si realmente es cierto, ejemplo, eh, y pues bajo esto podemos dar como una diferencia, ejemplo, entre qué es el conocimiento como la eh, genociología y cómo podemos comprobar lo que sabemos, que sería la epistemología. Otro tema importante fue entender todas esas teorías del conocimiento, fue poderlas apropiar. Por ejemplo, el empirismo, que sabemos que todo lo que sabemos proviene de la experiencia sensorial, y el racionalismo, que sostiene que el conocimiento proviene de la razón, viene de la razón y de las ideas que van como mucho más allá de nuestra mente. Y esto pues me ayudó a entender cómo todas estas diferentes teorías eh, eh, forman parte de todo ese origen de nuestro conocimiento también. Eh, Comprendí también la importancia de la justificación de todo el conocimiento que adquirimos, porque pues no basta con creer en algo eh, para que sea conocimiento, realmente se debe de tener una justificación válida o una prueba, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros creemos solamente en lo que nos dicen, es una creencia, pero el conocimiento debe ser respaldado por, por muchas más razones, por muchas más pruebas, ¿sí? Eh, entonces ahí no sería, ejemplo, ahí la creencia sería solamente, pues, como, perdón la redundancia, creer en lo que nos están diciendo, pero no es un conocimiento, porque el conocimiento tiene que estar respaldado por muchas más cosas para poder que sea válido. Eh, dentro del inicio de este curso de genociología, eh, me tocó investigar y leer algunos términos para poder comprender algunos conceptos que necesitaba entender. Ejemplo, como el a priori, que este término hace referencia a que el conocimiento no depende de la experiencia, sino que es previo a ella. Por ejemplo, las leyes matemáticas, ejemplo, la matemática, eh, no las aprendemos a través de la experiencia, sino que ya están en nuestra mente. Y esto me ayuda, por ejemplo, también a entender cómo el conocimiento no siempre viene de lo que vivimos o lo que experimentamos, sino de esas bases de cómo pudimos justificar ese conocimiento, ¿sí? Eso que sabemos en las matemáticas, ¿sí? Todas esas leyes, como lo dije hace un momento.
Recuerdo también el empirismo radical. Este término se refiere a, a todo el conocimiento que viene de la experiencia sensorial. Eh, eh, Esta filosofía empirista dice que no solo sabemos lo que podemos ver, ejemplo, lo que podemos tocar, lo que podemos percibir de alguna manera con nuestros sentidos, es una forma como extrema de pensar que todo lo que sabemos depende solamente de eso, de lo que percibimos. Eh, También recuerdo haber anotado e investigado sobre la falacia naturalista, por ejemplo, pues allí escarbando entre varias cosas. Ese término me hizo pensar que en mucho, porque tiene que ver con la idea de asumir que lo que es natural eh, es siempre correcto. Por ejemplo, hay personas que creen que si algo pasa en la naturaleza, entonces debe ser algo bueno o correcto, ejemplo, pero esto sería una falacia porque todo lo natural necesariamente pues no es moralmente bueno o es bueno, ¿sí? Y entender esto me ayudó también a cuestionar como algunas creencias que damos por sentadas, ejemplo, ¿sí? Algunas cosas que como que normalmente nosotros la tenemos como que así son, ¿sí? Eh, Hay una gran diferencia bueno, hay una diferencia en lo que es el conocimiento y la creencia. Eh, pues la creencia es algo que aceptamos como verdadero, pero que no tiene necesariamente cómo justificarlo o necesariamente no tenemos unas pruebas, simplemente pues es algo que si lo escuchamos o lo vimos ahí en el momento lo creímos, ¿sí? Em, Pero, bueno, voy a dar un ejemplo. Si yo creo que mañana va a llover porque alguien simplemente me lo dijo, eso va a ser una creencia, ¿sí? Eh, pero el conocimiento es algo que debemos de saber justificarlo, ¿sí? Con razones, con evidencias. Em, Ejemplo, por ejemplo, si al momento en que nos dicen que nos dijeron que mañana pues va a llover, eh, el conocimiento ahí se basaría en usted ir a encontrar fuentes, en ver el pronóstico del tiempo, ejemplo, donde nos dice qué tanta intensidad de lluvia vamos a tener, qué tantas nubes negras van a haber, bueno, miles de cosas. Y ya esto sería conocimiento, pues porque estamos precisamente eh, mm, agarrando, por así decirlo, algunas, algunas pruebas para justificar que, que realmente mañana va a llover, ¿sí? Entonces, normalmente, a veces en nuestra vida diaria creemos en muchísimas cosas que nos dicen, porque son ejemplos populares, porque son creencias populares, por así decirlo, porque son cosas que todo el mundo las ha estado hablando, las ha estado diciendo, pero el conocimiento requiere precisamente que tengamos unas razones mucho más claras para poder nosotros eh, decir algo que es realmente verdadero. Entonces, eh, es muy importante este aspecto realmente. La genociología es muy importante pues para entender todos estos fenómenos sociales también, y el contexto en el que estamos viviendo, porque también nos ayuda a cuestionar el cómo sabemos lo que sabemos, ¿sí? Eh, Muchas veces tomamos por, por verdades, por verdadero a cosas que simplemente nos dicen, ¿sí? En donde ciertos hechos o ciertas creencias simplemente están porque lo aceptamos, ¿sí? Pero la genociología precisamente nos invita a preguntarnos si realmente eh, es así lo que sabemos, o realmente si sabemos eso, eh, o si es o si es una creencia sin pruebas, ¿sí? Por ejemplo,
A ver, en las noticias hay muchas opiniones populares. Es fácil aceptar algo sin cuestionarlo. La genociología nos ayuda a diferenciar precisamente esa, eso entre lo que sabemos y lo que se cree sin evidencia. Y pues este enfoque es fundamental, sobre todo cuando se trata de temas como la política, como las creencias culturales y hasta la misma religión, ¿sí? Y bueno, y otros fenómenos sociales que se, que se presentan. En resumen, la genociología pues, nos permite a nosotros reflexionar sobre el conocimiento, en eh, cómo diferenciarlo de las creencias también. Gracias a esta disciplina podemos ser mucho más críticos con la información, podemos al momento de recibir alguna algo que se dice, podemos aprender a justificarlo y tener muchas herramientas mucho más sólidas eh, para considerar algo verdadero. Y esta como reflexión de todo no es solamente útil en la filosofía, sino también es útil en nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda también a tomar decisiones informadas, decisiones mucho más acertadas y no caer en errores por solamente suposiciones, creencias o bueno. Espero con este video haber cumplido con, con lo que la actividad requería y doy por esto terminado el video para la actividad 5 de genociología.